En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena SER. Nieves con Costrina, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta. Hoy, día 24, tenemos un Acontece edición especial, Special Edition de Acontece. Sí. Así que sin mayor preámbulo, pasen y escuchen. ¿Por dónde tiras hoy? Pues mira, va a ser variadito. No, ni por o con algo que tiene que ver con la época, que son cosas así muy guasonas, muy graciosas, muy estrafalarias, y va a ser, pues, además por eso, por ser variadito, va a ser más largo de lo habitual. Lo hemos hecho además pensando en quienes están ahora mismo, justo en este momento, trajinando en la cocina o viajando camino de algún, claro. Sí, alguna reunión familiar, a que lo mismo algunos van sin ganas, que esto pasa mucho, pero tienen que ir, aunque se estén preguntando por qué demonios tienen que ir a un sitio al que no quieren ir, a estar con una gente con la que no quieren estar. Pero eso es una lástima, queridos amigos. A ello les obliga la tradición judeo-cristiana, ¿eh? Así que vamos a hablar de ello precisamente. Otros, la verdad, creemos que las tradiciones están para saltárselas y nos las saltamos cuando hay otros planes mejores. Esto hoy va para ver si es posible que la gente empiece a saltarse de una vez por todas una maldita tradición. Las inocentadas. Bueno, también te digo que con que se las salten conmigo me conformo. ¿Te caen muchas o qué? No es que me caigan, es que me gustan. Ya. No me caen porque siempre pongo... No me gustan. Por eso digo que si se las saltan conmigo ya ahí estoy contenta. Y luego, segundo, porque no me gustan, porque no me gusta cuando alguien hace una broma, a veces veo a gente que sufre por esa broma y no me gusta ver a la gente sufrir, ¿sabes? Ya, aunque sea, era una broma, ya, pero ha sufrido, ¿sabes? Sí. Y eso me da pena. Bueno. Y segundo, hay que saltarse la tradición porque la historia que da origen a todo esto del Día de los Inocentes es mentira. O sea, es un invento. Además, es un invento pésimamente construido. El guión no se sostiene de ninguna manera, que dirás tú, bueno, pues sería el primer guión bíblico que se sostuviera, pero bueno. Así que empecemos por ahí. Por conocer a aquel tipo llamado Herodes, que tiene una gran historia detrás, pero el hombre ha quedado reducido a ser un mataniños por culpa del embustero del evangelista Mateo. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que aquí la mejor broma la hizo este Mateo, y ha picado medio mundo. Así que eres Cristo, el gran Jesucristo. Si es verdad que eres divino, que el agua se haga vino. Y si lo consigues, abre la verdad. Causado sensación. Dicen que eres de este año gran revelación. Ay, qué pena si nada es verdad, aunque sé que estando aquí lo vas a demostrar. Pues venga, vamos a conocer a Herodes, que existió, y vemos de dónde viene ese San Benito que le colgaron. Sí, tampoco es que después nos vaya a caer bien, ¿sabes? Pero ya. Bueno, que vamos a ponerlo en su justo término. Eso es. Herodes es de las pocas cosas ciertas que hay en la Biblia. Y además, esta incongruencia que vamos a relatar acabará enlazando con la loca historia de los Reyes Magos, que ya contamos en un acontecido hace 5 o 6 años, pero nos encaja muy bien ahora recuperarla. Efectivamente, Herodes el Grande existió, es un personaje histórico que dejó pruebas de su existencia y que los historiadores y los arqueólogos han documentado gracias a escritos y al formidable complejo arquitectónico que levantó en pleno desierto. Es decir, de Herodes hay vestigios, hay datos, hay pruebas. En Roma, en Jerusalén, del tal Jesusico no hay ni un vestigio, ni un dato, ni una prueba. Bueno, presentamos a Herodes. Herodes fue nombrado rey de los judíos por el Senado romano en el año 40, los años van a ser importantes en este caso. Vale. En el año 40 antes de nuestra era. Esa que también se define de otra manera, que es antes de Cristo, ¿no? A mí me gusta siempre lo de antes de nuestra era. Y consiguió el reinado gracias a que durante una bronca monumental contra Antígono, que también era judío, pero bueno, era del otro bando, del de los macabeos, pues Herodes pidió ayuda a los romanos. Y así, con ayuda romana, Herodes se merendó a Antígono,
reconquistó Jerusalén y se convirtió en el rey del mambo gracias al sostén de los romanos y a que sabía a quién hacerle bien la pelota en cada momento. Primero se puso del lado de Marco Antonio, el novio de Cleopatra, pero cuando vio que a Marco Antonio las cosas se le ponían chungas, se puso del lado del enemigo de Marco Antonio, se puso del lado de Octavio. Era un convenio, podríamos decir, ¿no? Lo que fuera, pero claro, con tal de mantenerse como rey de Judea. Que supongo que era lo que tocaba hace 2000 años y pico, ¿no? Que no estaban los tiempos para diplomacias. Claro, sí, pues te protege este, pues al lado de este, te protege el otro, pues me voy con el otro. Y menos con los romanos, que manejaban un imperio y estabas con ellos o estabas contra ellos. Ya. En Oriente Próximo, sin el permiso de los romanos, tú no prosperabas. El caso es que Herodes, como los demás reyes vasallos de Roma, igual, pudo gobernar a sus anchas a cambio de que mantuviera la paz social y de tener contentos a los romanos. ¿Y cómo conjugó esas dos cosas de tener contentos a los súbditos por un lado? Bueno, más o menos contentos. Y a los romanos por otro. Bueno, pues creando mucho empleo para unos, a base de construir palacios para sí mismo, que se hacía palacios para él, numerosos templos para las deidades romanas y grandes infraestructuras útiles a los romanos también. Herodes fue un constructor compulsivo y para construir tanto se necesitaba pues una ingente mano de obra, y esa mano de obra es lo que mantuvo a la población ocupada y pagada. Así tenía bastante paz social. Templos, villas, teatros, anfiteatros, puertos, palacios, fortalezas. Y además esto por lo que respecta al Herodes constructor. Sí. Y además de este Herodes constructor estaba el Herodes paranoico, que ante la más mínima sospecha de que alguien se le pasara por la cabeza arrebatarle el reino, se lo cepillaba. O sea, con que se lo dijeran, a por él. Le daba igual, esposas, cuñados, hijos, primos. Eso sí, cada vez que decidía matar a uno de sus hijos o a su esposa, se lo comunicaba directamente a su protector, a Octavio, que ya era el emperador Augusto. Ya estamos hablando cuando Octavio pasó a ser emperador, el primer emperador de Roma. Decía, oye, que voy a matar a mi esposa Marianne, y a mi suegra Alejandra también, que me viene. Oye, que voy a matar a mi hijo. Y decía Octavio, ¿otro? Sí, otro. ¿Se sabe a cuántos mató? Sí, pues sí, se sabe. A hijos mató a 3, seguro. Pero hay otras fuentes que dicen que, porque bueno, vete todos los hijos que tenía por ahí al retortero, pero puede que matara a 4 o 5. Algunos psiquiatras, a los que les gusta hacer diagnósticos basándose en documentos, sin ver al paciente, han declarado muy solemnemente que Herodes sufría trastorno paranoico de la personalidad. Pero bueno, yo creo que es mejor el diagnóstico que dio el emperador Octavio Augusto, que sí le conocía bien porque tuvo que tratar muchas veces con él. Dijo el romano que era preferible ser el cerdo de Herodes antes que su hijo. Y lo dijo porque ya sabes, como dado que los judíos no comen cerdo, el cerdo de Herodes estaría siempre a salvo, cosa que no se podía decir de sus hijos. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Better run, 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 run away. Oh, psycho killer, qu'est-ce que c'est? Better run, 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 run away. Oh. Pero es que, claro, parecía fácil, ¿no?, cargar a alguien con un trastorno paranoico de personalidad por el asesinato de cualquiera, sobre todo cuando ya se sabe que ha asesinado a su mujer, a su suegra, a varios de sus hijos, ¿no? Eso es como aprovechar que el pisuerga pasa por Valladolid, pues ya está. ¿Sabe? Como mata mucho, ¿sabes? Pues será que tiene esto. Pues será que yo qué sé. Y no, y además diciendo, ha matado a 20, pues podemos decirle que ha matado a 15 más, da igual, ¿no? Y no solo mataba a familiares, mataba todo lo que se le ponía por delante que le llevara a la contraria. Hombre, fue un tirano con su pueblo y un servil con los romanos. Tenía además espías por todas partes. Cada vez que alguien manifestaba descontento, lo pillaban y se lo llevaban a la fortaleza de Hircania y nunca más se sabía del protestón. Antes de que Franco hiciera desaparecer compatriotas, esto ya lo hacía Herodes, Probablemente los dos, Franco y Herodes, se mantuvieron tanto en el poder protegidos por su paranoia obsesiva, que los llevó a deshacerse de todo aquel que oliera rival. Claro, te cargas a todos los rivales, es imposible. Herodes se cargó a 45 de los 70 miembros del Sanedrín judío. Esto sí que fue una matanza, no la que se inventaron luego de los inocentes. El Sanedrín era una asamblea de sabios, sí, de hombres prominentes judíos, y tenían como función, lo que esto decían iba a misa, tenían como función interpretar las leyes judías e incluso ellos podían juzgar al rey.
Y como los miembros del Sanedrín decían que el rey Herodes violaba las leyes tradicionales judías, que construyó en Jerusalén un teatro y un anfiteatro para entretenimientos y juegos de gladiadores romanos, que esto a los judíos les espantaba, y que además Herodes no paraba de construir templos romanos y que trataba mejor a los paganos que a los judíos, bueno, por no hablar de que tampoco estaba bonito matar a su mujer y a sus hijos, ¿no? Bueno, pues todos estos asuntos mantenían enfrentados al Sanedrín con Herodes. Claro, cuando los sabios se lo recriminaron, se cargó a 45 de los 70 y les confiscó todas las propiedades, por supuesto. Dejó vivos a 25 y les dijo, ahora si tenéis perendengue, los que quedáis me decís que sin ñiñi, que sin ñañaña. Oye, Franco mantuvo su dictadura casi 40 años por seguir estableciendo estos paralelismos. ¿Cuántos años se mantuvo en el poder Herodes? Pues casi los mismos, 35 años. Anda. Herodes estuvo 35 años en el poder y al igual que hizo Franco, porque los dos eran unos megalómanos delirantes, Herodes preparó también su gran palacio mausoleo. Franco se hizo lo del Valle de los Caídos y Herodes se hizo un formidable complejo arquitectónico al que me estaba refiriendo al principio, ¿no? Se llamó el Herodión y sigue arrojando información valiosísima a los arqueólogos desde que se descubrió su existencia en el año 2007. Y se sí, es que es una cosa que está, ahí se encontró el sarcófago, bueno, es un sitio alucinante. Y se identificó como la gran fortaleza tumba que se construyó Herodes en la cima de una colina artificial que se preparó para eso. El Herodión está en la actual Cisjordania, a unos 12 kilómetros de Jerusalén, y es alucinante lo que construyó este hombre en pleno desierto, con torres, jardines, termas, un estanque, una construcción al pie de la colina que, como es alargada, se creyó en un principio parecía que era un hipódromo, pero no, resultó ser la vía procesional que se construyó Herodes para su propio entierro. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo, lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Siempre me levanto con el pie mirando al suelo, la voz muda me saluda desde lejos, me regala su silencio, pero yo me hago el sueco mirándome en el espejo. Y el espejo me devuelve su reflejo, sin el mío yo lo asumo y sigo, pero no me fío, me autodiagnostico sin un éxito mínimo, así que me deprimo. Oye, ¿se sabe de qué murió? Por si tenemos diagnóstico mental, a lo mejor también lo hay físico. Hombre, claro, vamos a tener aquí, por especular que no quede. Los tenemos. Y tenemos variados diagnósticos. A ver. Cáncer, claro, esto es muy extenso, claro, si no, vete tú a saber de qué cáncer. Gangrena de Fournier, que esto creo que es una gangrena jodidilla, porque es en los genitales. Cualquier enfermedad de transmisión sexual también le achacan, o que murió de una enfermedad renal o hepática, pero claro, si no es buey es vaca. De algo murió seguro. Claro. Y desde luego el que dejó datos, que siempre es esto, es que de Herodes hay muchísima información. El que dejó datos fue el historiador Flavio Josefo, que dijo que Herodes sufrió intensos picores, dolores intestinales, que yo traduzco como retortijones, que tuvo falta de aire, o sea, se ahogaba, que sufría convulsiones, gangrena en los testículos, que esto coincide con lo de la gangrena de Fournier que han dicho, ¿no? Bueno, dicen que era tal la podredumbre del cuerpo cuando murió que para camuflar el olor, el hedor, consta que lo embadurnaron de aceites perfumados. Bueno, a los judíos siempre se les embadurnaba, pero creo que directamente lo sumergieron en un jacuzzi para que se empapara bien. El mismo Flavio Josefo cuenta también que Herodes había dejado tan mal recuerdo con su tiranía en su pueblo que temía que su muerte, más que un motivo de duelo, fuera motivo de júbilo, y dejó Herodes una orden absolutamente siniestra: que se encerraran a 300 notables judíos que tenían que ser ejecutados en cuanto se conociera la muerte de Herodes, de tal manera que si Jerusalén no se ponía de duelo por la muerte de su rey y montaban una juerga, su rey les fastidiaría el jolgorio matando a 300, porque entonces sí tendrían que tener un duelo, ¿no? Pero bueno, hace falta ser retorcido, pero esto no se cumplió porque su hijo Arquelao y la hermana de Herodes, Salomé,
no dejaron, cuando Herodes murió y no dejaron que esa orden se cumpliera, no dejaron que mataran a 300. No confundir a esta Salomé con la otra Salomé, la famosa, su bisnieta Salomé, a la que le cargaron también con el muerto de llevar en una bandeja la cabeza de San Juan Bautista y tal. Nah, eso también es un cuento. A lo que vamos es a que Herodes, y así está datado y demostrado, murió en el año 4 antes de nuestra era. O sea, eso que otros llaman antes de Cristo. Pero espera, estás diciendo que Herodes murió 4 años de que naciera Cristo. Entonces aquí se desbarata todo esto de la matanza de los inocentes, ¿no? Pues se supone que fue 4 años después. Hombre, pues claro, ya sabes, en la Biblia está todo desbaratado. En cuanto te pones a echar cuentas y a hacer preguntas, ¿no? Porque las cuentas están mal hechas y porque no hay una sola respuesta coherente más allá de esto es así porque sí. Y ya está, y no preguntes. Fíjate, Benedicto XVI, que era muy bromista también él, porque dijo eso de yo dimito, pero era medio broma porque dimitió, pero se quedó a vivir en el Vaticano con categoría de papa a gastos pagados, como Juan Carlos. Tampoco es rey, pero vive como un cura, lo mismo. Benedicto XVI decía, un par de meses antes de dimitir, publicó su último libro sobre la trilogía de Jesucristo, que durante su papado estuvo haciendo bien de publicidad con una trilogía, sacaba uno, luego otro. Bueno, pues 2 meses antes de dimitir saca el último libro de su trilogía, que te paras a pensarlo y dices, hace falta tener morro. O sea, te dedicas como papa a escribir una trilogía, te aseguras las ventas desde la promoción que te pone en bandeja el cargo. Y cuando ya rematas la faena y terminas el último libro, vas y dimites. Mira qué bien. Bueno, pues en su último libro, que esto trajo muchísimos titulares, en su último libro decía que en el famoso portalito de Belén ni había buey ni había mula. Y también dijo, ¿qué sabrá? Dirás tú, ¿qué sabrá él? Pues efectivamente, ¿qué sabrá? Y también dijo que había un fallo en la datación del nacimiento de Jesús. Y con la nueva fecha que se inventó Benedicto, ahí sí encaja el nacimiento con el reinado de Herodes el Grande. Es decir, según Bene, Cristo nació en el año 6 o 7 antes de Cristo. Yo no sé a ver cómo nos comemos esto. Pero entonces, ¿quién lo enredó todo? ¿Le echamos la culpa a Mateo el Evangelista? Ya, ¿quién si no? Es que no hay otro al que echarle la culpa. Pero también por personificarlo en alguien, porque en los evangelios metieron mano tropecientos guionistas. Y el evangelio, según San Mateo, está solo atribuido a Mateo, pero tampoco hay datos de que lo escribiera él. Claro, eso sí, los mismos que dicen que Mateo escribió su evangelio en el año 80... son los mismos que dicen que se murió en el año 74. A ver. Es decir, Mateo escribió el Evangelio, según él, 6 años después de haberse muerto. Así que tenemos que Herodes murió 4 años antes de que naciera el niño al que se quería cargar y Mateo murió 6 años antes de escribir el relato con el que lo lió todo. Sí, sí. Yo esto lo titularía Misterio en Palestina. O sea, bueno, y antes de que aclaramos esto, antes de que haya al otro lado de las ondas algún plasta con eso de las metáforas y que las cosas no hay que tomárselas al pie de la letra y demás pretextos pamplineros, conste que lo sabemos porque somos chicas informadas que las fechas emblemáticas del 24 de diciembre, el 28 de diciembre y el 6 de enero sabemos que son litúrgicas y pretenden con ello que le quitemos importancia a los días, pero yo lo siento mucho, no le vamos a quitar importancia a las fechas porque tienen mucha importancia, entre otras razones porque si se te ocurría antes poner cosas como estas en duda, te enjuiciaban y te mataban. Así que no vamos a quitarle ninguna importancia. Aquí el problema es que los cristianos tuvieron que encajar varias cosas. Por un lado, tuvieron que tapar la fiesta romana del nacimiento del sol. Por otro, tuvieron que hacer encajar las fechas inventadas ya en el calendario con las otras fechas previamente inventadas en la Biblia. Y claro, aquí es que no encajaba ya nada con nada. A ver, partamos del 24 de diciembre para entender por qué se inventaron que Jesús nació ese día y para entender también la colocación de las otras dos fiestas, la del 28 y la del 6.
Claro, es que toda una cosa viene dada por la Claro. otra. Mira, la colocación del 24 de diciembre, al igual que colocaron la del 1 de noviembre, fue el truco para cristianizar las fiestas anteriores, que ya existían, sin moverlas del sitio. Y que eran las que la gente conocía, claro. Claro, claro, por eso con los que pues que Halloween, es que Halloween salió, Halloween es una fiesta milenaria. Se celebra el regreso de los muertos se celebraba el 31 de octubre. Ahora lo que pasa es que el nombre sí es más reciente, Halloween. Pero bueno, que este nombre lo pusieron los irlandeses, tampoco lo pusieron los yanquis, ¿no? Pero es, como digo, una fiesta milenaria. Pero llegaron los cristianos y dijeron, hay que tapar esa fiesta, con lo que ellos llaman pagana, con la nuestra, con la fiesta de todos los santos. No buscaron otro día, querían ese precisamente, porque el cristianismo era depredador y destructor de lo que había. Bueno, pues eso mismo hicieron también con el 24 de diciembre. Inventarse que esa noche, a última hora, había nacido el chaval, el tal Jesusico, porque así tapaban la fiesta romana en honor del sol, la fiesta del Natalis Solis Invictis, porque ese día era el solsticio de invierno en el hemisferio norte, con el día más corto y la noche más larga. Es decir, a partir de la noche del 24, el sol, la luz, empieza a robarle tiempo otra vez a la oscuridad muy poquito a poco, como si el sol ya renaciera. Eso celebraban los romanos, el nacimiento del todopoderoso sol, hasta que en el siglo IV los depredadores cristianos dicen, mira, al carajo esto de celebrar al invencible sol. Aquí nos inventamos que nació el único invencible, redentor, luminoso, todopoderoso y chupiguay Jesús, el 24. Y el que se inventó esto se llamaba Liberius, era el Papa Liberius, que estuvo listo y dijo, hay que colocarlo el mismo día que la fiesta de los romanos para cargarnos la suya y poner la nuestra. Vamos, poquito a poco se van acostumbrando y ya desaparece el sol y aparece Jesús. Mira, arte de magia. Y ahí tienes a los crédulos que no se hacen preguntas desfilando a esa misa de medianoche el día 24, que tiene origen romano y en la que hacen magias para convertir vino y galletas en sangre y carne. Vampiros a medianoche. Venga, en cuanto lo piensas, esto da mucho asco, la verdad. Qué asco que me das. Asco, qué asco que me das. Grima que me das. Grima que me das. Y lo que decías, una cosa lleva a la otra. A partir de ese día, del 24, colocaron todos los demás. Claro, ya podían inventarse las fechas que quisieran porque la Biblia no especifica días, especifica años, pero no días, Ya. ¿no? Por eso no sale ninguna cuenta. Y cuando han intentado cuadrar datos, pues claro, les acaba saliendo que Matusalén murió con 969 años, que Abraham cascó a los 175, que el de más allá murió con 700 años. O sea, es todo un disparate, porque es imposible cuadrar que el mundo fue creado hace 5.000 y pico años. Entonces, como eso no cuadra, pues todo lo demás va disparatado. Pero a partir del 24 de diciembre, por ejemplo, también señalaron el día de la Encarnación, el día del coito, que es el santo de las encarnas. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando de las vírgenes? Sí. Que, ¿por qué le ponen a las niñas coito? En fin, bueno, pero era muy fácil. Solo había que echar cuentas hacia atrás para justo 9 meses antes del día 24 situar el día de la copulación del Palomo con María. Y así te sale que fue el 25 de marzo. Vamos, ni el mejor obstetra te clava así un parto. 25 de marzo, 25 de diciembre. Que además coincide con la Anunciación, porque fue el mismo día que cuando el ángel le dijo a la Mari que sepas que ese encuentro que acabas de tener con el palomo del que tú no te has enterado tendrá consecuencias a medianoche del 24 de diciembre en el que tendrás que cambiarle los pañales a este chavalín. Y, por cierto, cuéntaselo a José, que se vaya haciendo la idea, porque de los gastos del crío ya se tiene que hacer cargo él. El palomo ha volado. Y ahora vamos al siguiente disparate. A la matanza de los inocentes. El 28 de diciembre del año 0, que le cargaron a Herodes, pese a que el hombre se había muerto 4 años antes. Pero a ver, ¿cómo justifica el señor Mateo en la Biblia
que ocurrió esta matanza? Pues, no, a ver, no podemos leer toda la parrafada que se marcó el señor Mateo, así que mejor remitimos a quien se la quiera leer entera, la Biblia, porque damos por hecho que todos los católicos tienen una Biblia en casa que se habrán leído. Bueno, Ya. pues remitimos a la Biblia para quien quiera más datos. Vayan al capítulo 2, versículos 1 a 18. Y yo leo solo un poquito del versículo 16, en donde las incongruencias vuelven a saltar de inmediato a los oídos que vayan a estar atentos. Dice: entonces Herodes, viéndose burlado por los magos, se irritó sobremanera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en sus términos de 2 años para abajo. Ya hemos dicho que Herodes era un paranoico, claro, y en cuanto sospechaba que alguien quería quitarle el reino de Judea, bueno, fuera esposa, suegra o hijos, se lo cargaba. Así que era muy fácil echarle la culpa en la Biblia e inventarse que a Herodes le anunciaron el nacimiento del próximo rey de los judíos y por eso ordenó la matanza de todos los críos menores de 2 años. Bueno, es casi ridículo insistir en que todo esto es un invento, que no hubo tal matanza, que la historia, por supuesto, está desmentida por todos los historiadores, que nadie, salvo el cuentista evangelista Mateo, lo refiere. Y además, Mateo es el patrón de los banqueros. No se fíen, es un fullero. Has leído algo que tampoco encaja. Mateo dice que Herodes se vio burlado por los magos y ordenó la matanza, pero Sí. se supone que primero fue la matanza y luego el 6 de enero llegaron los magos. Claro, claro. ¿No? Claro, es que nosotros vamos al revés de todo. Bueno, al revés, vamos cambiado. Mateo escribe el Evangelio, según él, escribe en ese Evangelio que primero llegaron los magos a llevarle las cositas esas del oro, la mirra y el incienso. Sí. Pero parece que a los que organizaron todo este sarao de fiestas, pues no les venía bien ese orden. Y han decidido que primero se celebre el infanticidio, la carnicería o esta de los santos inocentes, y que luego vengan los magos. Que esta es otra. No se sabe quién decidió que eran reyes. Solo se dice que eran magos. Pero aquí cada uno, bueno, lo adorna como quiere. Pero volvemos a la supuesta matanza de niños que se inventó el fabulador Mateo, porque cuando llegó la Edad Media, ahí ya se continuó engrandeciendo el relato, ahí ya se les fue la pinza. No vale preguntar cómo lo averiguaron, pero fue entonces cuando se pusieron cifras a la masacre de los inocentes. En Belén, porque sé que estás sentada, que te veo, fueron asesinados entre 3.000 y 15.000 niños, dijeron. ¿A quién demonios se le fue la pinza a estos niveles? Pero entre 3.000 y 15.000. Entre 3.000 y 15.000 niños. Pues es que tenía que tener un nivel de población Belén, ¿no? Que se Joder, desbordaban los niños por todos lados. Pues claro, vamos, eso era una guardería. En fin, eso es una metrópoli para que Herodes pudiera matar a 15.000 Sí, o, sí. vamos, ni a 3.000, ni a 2.000, ni a 1.000 niños menores de 2 años. Pero lo mejor es remitirse otra vez a las pruebas. Esas que a los cristianos no les valen porque les desbarata el cuento. Resulta que existe un censo de Belén de aquella época. Lo hizo el cónsul romano Publio Quirino y en aquel pueblo, en Belén, había unos 800 habitantes. También se sabe que nacían unos 20 niños por año y que la mortalidad infantil era tan elevada que no sobrevivía ni la mitad. Es decir, si Herodes hubiera coincidido en el tiempo con el chavalote, el hijo del Palomo y la Mari, y si hubiera ordenado la matanza, que no lo hizo, se podría haber cargado como mucho a 10 niños menores de 2 años. Bueno, dejemos todo esto en que la matanza de los inocentes, rechazada por cualquiera con 2 dedos de frente y por supuesto por todos los historiadores, bueno, pues ya está, es una leyenda urbana con menos gracia que la que dice que Walt Disney está congelado. Lo que pasa es que ha dado para mucho, sobre todo en el arte religioso y en la pintura. Y tanto. Sí, que también los pintores se han pasado lo suyo añadiendo dramatismo al asunto. A los primeros cuadros que se pintaron representando la matanza de los inocentes, joder, con los verdugos llevando a los niños ante Herodes, aquello se convirtió en cuadros que eran parecían hechos por artistas gore, Sí, madres sí. llorando desgarradas, soldados agarrando por un pie a los niños, espadas en mano, críos estrellados contra el suelo. Bueno, los cristianos, que todo lo que sea sangre, yo que sé, es que les pirra, no sé.
Oye, es que sí que hubo muchos artistas que le pusieron mucha imaginación al asunto. Pero diría yo que nos queda saber quién tuvo la idea de convertir la supuesta matanza de niños, que divertido, como que no suena, en una juerga para gastar bromas. Exacto. Yo mira, no tengo ni idea, tampoco lo he buscado, ¿no? Pero todo esto es muy morboso, es muy macabro, es muy siniestro y además muy asqueroso, porque todavía en algunos sitios, que esto ya no es que sea una broma, es que es una majadería a nivel Dios, guardan reliquias de los niños que fueron asesinados en Belén hace 2025 años. Sí. Que no sé de verdad que tienen en la cabeza para creerse semejante bobada. En la iglesia de Wittenberg, en Alemania, donde dicen que Lutero puso las famosas 95 tesis que dividió a la secta cristiana en varias subsectas, dicen allí que tenían un muchachillo entero. Sí, pero pues supongo que lo reciclaron en el contenedor de orgánico, porque como lo que más cabreaba a Lutero era el fraude de las reliquias, pues casi todas acabaron en la basura, incluido el niño. Y el Ministerio de Cultura del Gobierno de España conserva en el archivo estatal un documento de 1587 de la entrega de parte de 2 monjas y un cura a un noble español llamado Manuel de Vegas y Leo, la cabeza de un inocente degollado por Herodes. Y sigue, y un estuche con madera de la cruz en la que fue colgado nuestro Señor Jesucristo, del mismo lugar donde fue prendido y sepultado, donde lloró por los inocentes, no por María Magdalena. Fíjate, qué canalla el cura, qué manía le tendría a María Magdalena, que dice que Jesús lloró por el mundo, por los inocentes, y no por pero ella. No por ella. Es increíble, ¿eh? Pues, como ya sabes que algunos creen que era una pilingui. Yeah. En fin, Marta, que todo esto es mentira de principio a fin, pero el cuento les ha salido rentable y a nosotros nos ha servido para el entretenimiento en la cocina. Eso entonces, sí. Para que terminen de preparar la comilona o en el coche, camino de esa cena a la que muchos no quieren ir. Para eso por lo menos ha servido. Y mira, que disfruten todos como mejor les venga, como más les guste y que sean felices. Un beso, también, Nieves. Feliz noche. Chao. Feliz noche, chao. Say love me, leave me, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, I want your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else.
I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, hey, I want your love, don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love is your love. There's no love